¿verdad?, están preparados para irse con el Señor, porque quieren saber qué es lo que les espera a este mundo y que ellos no van a estar acá, y qué es lo que les espera cuando estén con Cristo Jesús. Todo esto es para fortalecer la iglesia. Entonces ya hemos estudiado el capítulo 1, ya hemos hablado algunos puntos importantes y vamos a entrar al capítulo 2. En el capítulo 2 y el capítulo 3 encontramos nosotros que hay 7 mensajes a 7 iglesias diferentes. Cada iglesia tiene su experiencia, cada iglesia es comendada por el Señor, pero también cada iglesia es censurada, excepto 2, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, que son las únicas iglesias que el Señor pues no las reprende como reprende a las otras iglesias. Y son 7 iglesias, hay más por supuesto, pero Cristo tomó estas 7 para poderle darles el mensaje al resto de las iglesias, porque es posible que habían otras más como la iglesia de Éfeso, otras más como Esmirna, como Pérgamo, como las otras iglesias. Y esta carta, o sea, este libro tenía que ser leído en todas las iglesias existentes en ese tiempo. Por lo tanto, estas iglesias recibían este mensaje. Un mensaje que hasta el día de hoy nosotros también lo estamos recibiendo. Porque esto, hermano, no está obsoleto. Esto permanece para siempre. Es la palabra de Dios. Y es una revelación. Por eso el libro de Apocalipsis ha sido un libro que ha traído mucha contienda, mucha apología entre los teólogos, los estudiantes bíblicos. Algunos piensan de una forma y los otros de otra forma, y así cada quien pertenece a diferentes escuelas. Pero el libro de Apocalipsis no es difícil de interpretarlo, es tan sencillo. Lo que sucede es que se vienen en contra de la iglesia y dicen: no, la iglesia va a pasar la tribulación, la iglesia nunca va a ser arrebatada. Aquí no se habla de rapto. La iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar hasta cuando Cristo venga bajando visiblemente, en el capítulo 19. Entonces, esto pues trae mucha controversia, pero nunca la Biblia se interpreta tomando solamente un pasaje o un texto. Hay textos paralelos, hay un segundo texto que nos puede ayudar. Pero si estos 2 textos no nos ayudan para entender, hay un tercero. Siempre va a haber un tercero que nos va a dar luz a lo que nosotros queremos saber en esos pasajes que nos ocupan. Así que hay varias reglas de interpretación de la Biblia, ¿verdad? Pero muchos, aún teniendo estas herramientas, todavía fallan, todavía no saben qué es lo que significa aquello. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué quiere decir Juan con esto? Otros alegan que Juan no escribió el libro. No, no fue Juan el apóstol. Fue Juan el presbítero que estaba ahí en Asia Menor. Así que hay muchas cosas que este libro ha traído a través de los siglos, desde que fue escrito por Juan a lo último del primer siglo. Y otros pues no aceptaban Apocalipsis, como Martín Lutero. Martín Lutero no aceptaba el libro de Apocalipsis porque decía que Dios
cuando le habla a su pueblo, no lo confunde. Y ese libro de Apocalipsis es difícil de entenderlo, así que él no pensaba que este libro tenía que ser incluido en el canon de las Escrituras. Pero más adelante, ¿verdad?, hubieron teólogos que se dieron cuenta de que este libro cita más el Antiguo Testamento que cualquier otro evangelio o carta que el apóstol Pablo y Pedro y Santiago, ¿verdad?, han escrito. Así que el libro de Apocalipsis está más conectado con el Antiguo Testamento que cualquier otra carta en el Nuevo Testamento. Y aquí aparecen simbologías que hay en el Antiguo Testamento y imágenes que también aparecen en el Antiguo Testamento. Por esa razón es que Apocalipsis es una revelación, pero como les digo, el problema aquí es la iglesia, que si aparece durante la tribulación o no aparece. ¿Cuándo se va la iglesia? ¿Se va antes de la tribulación? ¿Se va a la mitad de la tribulación? ¿O es arrebatada por Cristo cuando Cristo venga visiblemente a la tierra? ¿Hay rapto o no hay rapto? ¿Será que antes de que venga el anticristo la iglesia va a ser arrebatada? ¿Hay arrebatamiento? Si hay arrebatamiento, sí. Eso no se puede negar, es innegable. No hay forma de anular el arrebatamiento de la iglesia, porque Pablo habla de que la iglesia va a ser arrebatada. Que va a haber un cuerpo glorificado para cada uno de los salvos, también. Eso es indiscutible. Que va a bajar Cristo con su iglesia a la tierra, Apocalipsis lo dice en el capítulo 19. Entonces, si Cristo baja con su iglesia, ¿cuándo es que se llevó su iglesia? ¿Cuándo? Se menciona la iglesia a partir del capítulo 5 hasta el 19 o hasta el 18. No se menciona la iglesia. Ahí no está la iglesia. ¿A quién persigue el anticristo? ¿A quién persigue la bestia? ¿Persigue a la iglesia o persigue a los israelitas? ¿Quiénes son los sellados durante la tribulación? ¿Los cristianos o los 12,000, las 12,000 personas de cada tribu de Israel? Entonces hay que entender esto. No se está tratando con la iglesia en Apocalipsis después del capítulo 5. Porque en el capítulo 5 la iglesia ya está en el cielo, representada por los 24 ancianos. Cuando aparecen los 7 sellos, la iglesia ya está en el cielo. Cuando se abre el último sello y aparecen las 7 trompetas, la iglesia no está en la tierra. Cuando se suena la última trompeta y aparecen las 7 copas, no se ve la iglesia en la tierra. No se ve, ni se habla de la iglesia. Ni se habla de nada de eso. No hay manera en que se vea la iglesia en Apocalipsis después del capítulo 5. Se ve hasta el capítulo 19, se menciona allí porque Juan ve a la iglesia en las bodas del Cordero, que cada miembro de la iglesia, cada uno de los que fueron raptados, por decirlo así, es vestido con una vestidura de lino fino, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos.
Y más adelante ve Juan a Cristo que viene bajando. Y que los que vienen con él vienen vestidos de lino finísimo resplandeciente. Entonces, ¿quiénes son estos? No son los ángeles, aunque Cristo dice en los evangelios de que él va a bajar con sus santos ángeles. Mas sin embargo, este grupo que viene, este ejército, viene vestido de lino fino, resplandeciente, porque viene bajando con Cristo Jesús. Y aún dijo Cristo que cuando alguien se muere y se va al cielo, viene a ser como los ángeles del cielo en su naturaleza. Viene a ser parte del ejército. Ningún ser humano va a ser ángel allá, va a ser un ser humano, va a tener el cuerpo de Cristo. Los ángeles, son espíritus. Dios no va a andar vistiendo los ángeles son espíritus. Lo único que se puede vestir, así como el cuerpo de Cristo, que Juan lo vio vestido con una túnica larga, resplandeciente, así también los salvos en Cristo, la iglesia va a ser vestida con una vestidura de lino fino. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que entender que esta gente que quiere tergiversar el sentido bíblico es una gente que realmente tiene que estar dentro de todo esto con un espíritu de apostasía, queriendo confundir, queriendo traer duda. Imagínese que usted se convenza de que no hay arrebatamiento en la iglesia. Vas a vivir descuidada. ¿Por qué? Porque lo único que estoy esperando es la muerte, porque eso de arrebatamiento, nada. Yo no estoy esperando el arrebatamiento. Entonces no hay deseo de consagración. Entonces Dios sabe lo que hace. Estas iglesias que están aquí en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son iglesias reales, existieron, tenían su líder, su pastor, al cual se le llama ángel. A ellos les escribe Cristo directamente, porque ellos están al frente de la iglesia. Ellos son los responsables. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses que los pastores o cada pastor tendrá que dar cuenta de lo que han estado haciendo para Dios pastoreando las iglesias. Ellos darán cuenta por cada obra, por cada alma. Por lo tanto, hermanos, tenemos nosotros que entender que estos pastores reciben esta carta porque ellos son los responsables. Son los responsables de estas obras y de comunicar este mensaje. Ahora tenemos entonces la primera carta, que está en Apocalipsis capítulo 2, y esta carta es enviada a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estuvo en un territorio en lo que hoy es Turquía. El país de Turquía ocupa todas estas áreas donde estas 7 iglesias existían. Pero note bien que Cristo le dijo a Juan que escribiera, ¿verdad? En el versículo 11 del capítulo 1, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Escríbelo y envíalo. Quiere decir que Juan no iba a ir a esas 7 iglesias. Él iba a enviar lo que él iba a escribir.
Ahora, note bien que para cada mensaje se vuelve a repetir esta expresión, esta orden de parte de Cristo. Escribe, 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 escribe. Así también Dios le dijo a Moisés, escribe. ¿Por qué eso de escribir? Porque tenía que quedar de una forma permanente para las demás generaciones que venían. Para nosotros, para nosotros. ¿Ha usted leído el libro de Apocalipsis, mi hermano? ¿Lo ha leído completo? Hermana, ¿usted ha leído el libro de Apocalipsis? ¿Lo ha leído completo? ¿Parte? Solamente he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Sí, ven, Señor Jesús. Otros dicen, yo no leo porque me da miedo. Porque no entiendo. Porque me pueden dar o agarrar pesadillas. Ese es el libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis es hermoso. Es hermoso cuando uno sabe muy bien cómo es que Dios trabaja, qué es lo que Él quiere hacer. Escribe, dice el capítulo 2, versículo 1. Escribe, ¿a quién va a escribir? Vamos a poner ahí, Apocalipsis 2, 1. ¿A quién va a escribir? Al ángel de la iglesia en Éfeso. Hay una congregación ahí. Éfeso era una ciudad portuaria. Y Artemisa era en sí la diosa a quien ellos adoraban. Si usted se da cuenta, Pablo llegó a Éfeso y el mensaje de Pablo era tan fuerte que la gente se arrepentía. La gente veía cómo el apóstol Pablo traía esa palabra tan convincente. Note bien que él llegó a Atenas y ahí en Grecia, en Atenas, en el capítulo 17 del versículo 15 en adelante, encontramos a Pablo que mientras que esperaba a Tito y a Silas, él estuvo ahí en Atenas y encontró que había mucha idolatría, porque Éfeso era una ciudad muy idólatra. Ahí estaba el panteón de todos los dioses. Mas sin embargo, Artemisa tenía el templo más excelente, más atractivo. Note bien que estaba dentro de las 7 maravillas de ese entonces. Y dice el versículo 16 del capítulo 17, mientras Pablo los esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Eso para que usted vea cómo eran esas ciudades. Y dice, así que mientras que Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Piadosos son aquellos que no son judíos, pero que aman la ley judía. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Había siempre la costumbre de discutir la ley, de discutir cosas teológicas. Y note bien lo que había en el versículo 18. Y algunos filósofos, versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos
disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Nunca habían escuchado esas cosas. Nosotros decimos palabrería, ¿verdad? ¿Qué querrá decir este palabrero? Estaban refiriéndose a lo que Pablo estaba diciendo, no a Pablo, sino que a lo que él estaba diciendo. Note bien que Pablo cuenta la experiencia de un hombre que fue al tercer cielo, al paraíso, y oyó palabras inefables. Es posible que quizá ahí fue donde él recibió una revelación bastante profunda. Esas palabras que el apóstol Pablo, si usted lee bien al apóstol Pablo, las palabras que él menciona no eran palabras muy comunes. Eran palabras, podemos decir, palabras nuevas. Por eso ni los filósofos entendían esas palabras. Ese vocabulario es el léxico del apóstol Pablo. Es como que alguien nos venga a hablar acá de computación y que mencione toda esa terminología nueva que hay. Nos quedamos en la luna. ¿Verdad que sí? La tecnología ha traído nuevas palabras que hay que irse al diccionario uno, a Google, para saber qué significa eso. Y aún leyéndolo uno no entiende, porque se explica muy sofisticadamente aquello. ¿Verdad que sí? Bueno, el punto es, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Quiénes eran los epicúreos? Los epicúreos, ellos eran muy dedicados a lo que es la inteligencia, el conocimiento. Ellos decían, bueno, la felicidad del hombre es en saber mucho, en conocer las cosas. Había unos que eran también epicúreos, pero eran hedonistas, que viene de hedonos, que quiere decir placer. Y hasta el día de hoy usted puede ver que hay por ahí comerciales para los hedonistas, que se van a juntar no sé en qué sitio, y que si usted es hedonista vaya, que ahí va a haber placer de todo. Entonces a estos epicúreos se le llamaban epicúreos egoístas. ¿Por qué egoístas? Porque ellos tenían que gozarse hoy, porque hoy es el todo. Mañana no les importa nada. Hay que disfrutar la vida ahora. Usted sabe que hay muchos hedonistas así. A mí no me interesa cómo me va a pasar mañana, lo que va a suceder mañana. Hoy me quiero gozar, hoy me gasto todo el dinero, y mañana, pues aunque no tenga, aunque aguante hambre. Entonces son hedonistas egoístas. Mas sin embargo, estos epicúreos, ellos aman el saber. Pero están los estoicos. Los estoicos dicen, no ames a tus hijos, a tu esposa, a tu cónyuge. No ames tu familia, porque el día que ellos se mueran vas a sufrir mucho. Vas a sufrir. No andes entregándote, porque después que no estén, ¿quién va a sufrir? Aquellos no van a andar sufriendo. El que se va a quedar sufriendo vas a ser tú. Tú goza tu vida tranquilo. Sufre, en otras palabras, para que también tu espíritu se eleve. Tienes que aprender a ser fuerte. No te entregues tanto. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está exhortando a los colosenses. Él escribe a los colosenses porque estas doctrinas se estaban metiendo ahí en la iglesia. Y note bien que en el capítulo 2, versículo 21,
versículo 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? No disfrutes nada de lo material. Disfruta lo que es el espíritu. Y luego dice: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y no tenían hasta dónde llegaban los estoicos. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces había esta clase de filosofía que aún en la iglesia se estaba metiendo. Nosotros, la iglesia, vino a ser víctima de una de estas filosofías. Usted sabe que antes, y quizá ahora, hay muchos pastores en las iglesias donde ponen a ayunar a los jóvenes, ponen a ayunar a los caballeros, a las damas, para que el cuerpo sea castigado, para humillar el cuerpo y la carne, para que no tenga esos apetitos mundanales. ¿Será que cómo podemos llamar a eso? ¿Masoquismo qué? Castigar la carne para que el espíritu se eleve. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, que esta gente le da duro trato al cuerpo para beneficiar al espíritu. Esto no es bíblico. Maltratar el cuerpo para que el espíritu se eleve. No, mi hermano, ya nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros podemos entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es nuestro culto racional, no andarlo castigando. Voy a ayunar una semana para que este cuerpo, esta carne ingrata, no tenga deseos carnales, porque esta carnita está terrible, dice, ¿verdad? Entonces, que no tenga apetitos. Voy a matar esta carne y voy a ayunar para que mi espíritu se eleve. Eso no es bíblico. Y eso se ha venido enseñando desde tiempos pasados. Cuando nosotros los jóvenes nos íbamos a ayunar para que la carne no tuviese fuerza. ¿Se da cuenta? Pero yo conocí gente que se iba a ayunar hasta 2 semanas. Se retiraba en puro ayuno, sin tomar agua ni nada. Y a la semana estaba cometiendo adulterio, el ingrato. A la semana los jóvenes estaban cometiendo fornicación. Ahora, yo me pregunto, si se ayuna para eso, ¿será que Jesús ayunó también para eso? No, Jesús no ayunó para eso. Entonces el ayuno no necesariamente es para matar la carne, porque Jesús no era un carnal. Él ayunó 40 días, ha ayunado más que cualquiera. 40 días, no para matar la carne, sino para estar en la presencia de su Padre Celestial. El ayuno es importante cuando hay ciertas necesidades apremiantes. Si usted se va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que los israelitas ayunaban cuando se tenía una grande necesidad. Pensemos en Esther y Mardoqueo, ¿verdad? 3 días de ayuno, ¿para qué? Para que Dios contestara. David ayunó por su hijo, para que no se muriera. Tomás se murió, y cuando dijeron la noticia que se había muerto, entonces dejó de ayunar, se levantó y bueno, ya estuvo. ¿Para qué voy a seguir ayunando? Ya Dios se lo quiso llevar. ¿Se da cuenta? Se puede ayunar por un problema serio que haya. Se puede ayunar aún hasta para que Dios sane alguna enfermedad. Entonces, el asunto es muy importante cuando pensamos en el ayuno.
Entonces, en el capítulo 19 encontramos nosotros, hermano, a Pablo, que está allí en Éfeso, a partir del versículo 11. Y vea usted cómo es que la gente se arrepiente. Éfeso, una ciudad tan idólatra, donde Pablo se fue a predicar. No cualquier predicador llegaba allí. Pablo se atrevió porque Pablo sabía muy bien el griego, sabía hablar muy bien el arameo, el hebreo. Y Pablo tenía una lexicología bastante poderosa. Y él se atrevió a ir allí porque él también conocía la filosofía griega. Así que Pablo era un hombre preparado. Entonces, en Hechos capítulo 19, versículo 11, vamos a leer para que nos familiaricemos, porque si usted estudia la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, usted tiene que saber, aunque sea un pequeño porcentaje de lo que es la historia de Éfeso en la Biblia. Dice, y hacía Dios milagros, versículo 11 del capítulo 19, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Oiga bien, esta palabra extraordinario usted lo entiende muy bien lo que quiere decir, ¿verdad que sí? Y luego sigue diciendo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Solamente llevando los paños o delantales, que al decir de su cuerpo posiblemente le quitaban algunos pedazos de no sé qué cosas, de trapo al apóstol Pablo, o si no le traían los mantos y tocaban su cuerpo. Pablo oraba por ellos, o no sé, habían ciertas cositas que estaban pasando allí. Pero esta gente estaba reconociendo que Pablo era un siervo de Dios. Algo que no hacían con los filósofos, que no hacían con las estatuas, ni con los ídolos, ni con las imágenes que estaban ahí. Y luego dice el versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, recuerda que en ese tiempo había muchos exorcistas, era un negocio tremendo. Jesús tuvo problemas con los exorcistas, se estaban enojando porque Jesús no cobraba y ellos sí, les estaba quitando el negocio. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, ellos pensaban que esto era como una parte, como una magia, como había una clave por ahí: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Sigamos adelante. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Era el poder satánico, ¿usted? Es que no cualquiera podía reprender un espíritu maligno, usted. Y miren lo que ellos dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Esta gente no conocía a Jesús. Por arte de magia o otra cosa, querían reprender los espíritus malos. Y luego sigue diciendo el versículo 17: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Éfeso estaba viendo ya cosas raras, porque había llegado un hombre raro, un hombre ungido con el poder de Dios.
Es que cuando alguien llega con la unción del Espíritu Santo, hermano, se hace la diferencia. Y se necesitaba todo esto porque Éfeso era una ciudad idólatra. Ahí mataban a cualquiera que se opusiera en contra de sus dioses. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Era engrandecido el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, miren lo que pasa ahora. Ahora ellos tienen una actitud muy diferente. Quieren actuar ahora de acuerdo a lo que Pablo les estaba predicando. Ellos actuaron así porque Pablo les llevó una palabra fuerte. Ellos no sabían nada de Jesús, pero Pablo les presentó a Jesús y ellos tuvieron que reaccionar. Y mire cómo reaccionaron. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Tenían libros para hacer magia. Si alguien por acá tiene libros, tírelos, porque eso ya no los puede utilizar usted. Son libros de magia. Allá por allá había uno que se había arrepentido, pero tenía un cofre porque había sido brujo antes. Pero no quería tirar los libritos, ¿eh? Y que son libritos importantes, decía. Hasta que una hermana de él se endemonió, porque los demonios trabajan con esas cosas. Si usted todavía tiene una cruz y no sé dónde, y que tiene una herradura de caballo con ajos en la puerta, usted tiene que sacar todo eso. Sacar todo eso, porque realmente eso, hermano, trae demonios. No, que los zapatos este día me los pongo al revés, porque usted sabe que ¿qué es eso? ¿Verdad? Para que no me hagan brujería. No, usted está protegido y protegida con el poder de Dios. Tenemos que entender eso, hermano. Esta gente era una gente peligrosa en ese aspecto, mas sin embargo se tuvieron que rendir ante el poder de Dios. Sigamos leyendo. Estamos en Éfeso. A esta iglesia le escribió Cristo. Éfeso tuvo una experiencia bastante profunda con Dios a través de la palabra. Así crecía. Miren lo que pasa acá. El libro de Hechos es un libro de reportes. Un día les voy a dar a ustedes, les voy a traer esta clase del libro de los Hechos, el libro de reportes. De tal manera que cuando Lucas cuenta estos o narra todo lo que pasa acá, él termina su reporte diciendo, y aquí termina su reporte, dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fin de su reporte. Él siempre daba reportes. Son reportes que hay. Entonces, ¿qué pasaba en Éfeso? Crecía y prevalecía. No dice la palabra del Señor, no. Dice poderosamente. ¿Por qué dice poderosamente? Número uno, porque habían milagros. Sanaban a los enfermos, los demonios salían de los cuerpos y la gente recibía una conversión poderosa, de tal manera que se deshacían de todo lo que ellos tenían en sus casas y de mucho valor. Ay, Dios mío, qué tremendo es venir de una religión al cristianismo, ¿verdad? Porque no quieren tirar las cositas usted. Y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué es que yo oigo ruidos en la casa? No, pues de modo. Siempre atrás de una imagen hay demonios. Siempre. Siempre atrás de un libro de magia hay demonios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay gente que compra el libro del horóscopo. Se lo compra a la tienda y se lo lleva a su casa.
y ahí está en su casa. ¿Usted sabe cuántos demonios están metidos en esas páginas? Es peligrosísimo eso. Eso es tratar con demonios. Esta gente tiró todo eso. Sigamos leyendo. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario también ver a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Note bien que Pablo fue pastor ahí en Éfeso. Apolos también. Timoteo también fue pastor allí. Así que la iglesia de Éfeso tuvo los mejores pastores. Hombres de Dios poderosos, con una sabiduría de revelación profunda. Sigue diciendo entonces el versículo 23. Ahora pónganle cuidado a esto, porque ahora sí, cada vez que Dios se manifiesta, el diablo se va a levantar. La gente estaba arrepintiendo, pero mire lo que sucede ahora. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Acerca del camino quiere decir acerca de los evangélicos, acerca de los cristianos. Así le llamaban. Le llamaban los del camino, porque siempre andaban predicando en las calles, en los caminos. Mira aquí lo que pasa. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, o sea, también Artemisa, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, mire qué poder de este hombre. ¿Cómo este hombre lo sabía? Pues de modo. La gente hablaba y hablaba de Pablo, un judío, fariseo convertido, predicando que Jesús es el Salvador. Y a los judíos decía que Jesús era el Mesías. Este Pablo ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Tremendo. Vaya usted y predique este mensaje en aquel parque que está allá. Se le tiran encima, usted no sale vivo de ahí, ¿verdad? Porque la gente se enoja al decirle la verdad. Cuánta gente está engañada. Sigue diciendo, versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa, mire lo que dicen ellos, Diana, sea estimado en nada. Estaban cuidando a su diosita. Y comience a ser destruida la majestad. Mire cómo las palabras de este hombre. La majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Van a desacreditar a nuestra diosa. Y aquí oiga bien. Los católicos dicen que ellos no adoran, que ellos veneran. Pero mira aquí lo que hace esa gente. Esta gente está ¿qué? Venerando. Dice, a quien venera toda Asia. Así que venerar es adorar. Venerar es saber que a quien yo venero, esa estatua que está enfrente de mí, de alguna manera está viva. Porque está representando a alguien que ya se murió y que está allá en el cielo. Y que al yo venerar esta estatua, voy a agradar al que está allá en el cielo y me va a ayudar, me va a salvar, me va a dar a mí cosas que yo quiero, porque la estoy venerando. Así que aquí se está adorando a una diosa. Y esto es lo que el enemigo quiere.
quiere que el mundo continúe adorando a una diosa. Hermano, no podemos nosotros adorar a Diana. Aquí solamente se le cambió el nombre. Ahora no se llama Diana ni Artemisa, sino que se llama María. ¿Se da cuenta? Solamente el nombre se le cambia. No es asunto, porque la veneración es la misma. Es la misma. Vaya y toque usted ahí algo, le caen encima. Porque en verdad, hermano, la idolatría está en el corazón de aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡grande es Diana de los Efesios! Imagínese usted qué tremendo. ¡Grande es Diana de los Efesios! Entonces, esto es lo que hace Satanás. Cuando el poder de Cristo se está manifestando, cuando el evangelio está siendo predicado, trae entonces la idolatría, para que la gente no busque la verdad, a Dios en espíritu y en verdad, sino de una forma idólatra, que se vayan a los ídolos, para que Dios no reciba la honra y la gloria. Es por eso que aquí nosotros no tenemos ídolos, hermano. No hay nada acá, porque aquí estamos adorando por fe. Estamos adorando en espíritu y en verdad. Es la adoración. Esos son los adoradores que el Padre anda buscando. Sigamos leyendo. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Pablo era valiente usted. Digo, vamos a ver qué pasa allá. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Habían unos que eran cristianos, otros que eran idólatras, así que hubo un alboroto, había una confusión y otros no sabían ni por qué. Así está el mundo hoy, hermano. Está confundido. Sigue diciendo. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Hasta los judíos estaban involucrados ahí. Los judíos por el Mesías, por la ley. Aquellos por los ídolos. Y otros porque eran cristianos. Dígame usted, ¿no es la misma cosa hoy en día? Es la misma cosa. Y sacaron entre la multitud a Alejandro. Y dice: entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Mire qué tremendo. Por 2 horas esa gente gritando, ¿sí usted? 2 horas. Eso debe haber traído mucha vibración y botar las piedras que habían ahí de los edificios. La gente quiere ganar la batalla a Dios, gritando y alegando y diciendo cosas. Pero nuestro Dios nunca va a ser vencido. Sigamos leyendo. Versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Qué tremendo, hermano. Mire qué idolatría. De Júpiter había venido esa imagen usted. Qué tremendo eso. Y luego dice: puesto que esto no puede contradecirse. Mire qué tan convencidos estaban ellos.
Esto no se puede contradecir. Es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. En otras palabras, de alguna manera ellos usaron tacto y diplomacia. ¿Se da cuenta? Astucia. Y luego dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Pero la corte, no hagan estos escándalos acá. Que Demetrio se vaya por allá con el juez y que llame a los que él quiere acusar y todos sus compañeros, pero que no venga a hacer escándalo en las calles. Sigue diciendo: y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Ahora, ¿por qué él habla de esa manera? Porque todo eso está bajo el imperio romano y la ley romana no permitía hacer estos escándalos sin tener ninguna razón legítima. Es más, la ley romana no se metía con lo religioso. Se iban a con el procónsul para decir: mira que dice que la ley, que aquel dice que Moisés. Vayan ustedes para allá, nosotros no vamos solucionando esos problemas. Ustedes traigan problemas civiles, problemas de derecho, no me traigan religión acá. Así que Roma podía castigarlos duramente. Entonces había un peligro. Llegamos al último versículo del capítulo 19. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea, a la congregación. Qué tremendo, hermano. Esto es Éfeso. Éfeso nació bajo estos escándalos. Éfeso nació así. Por eso Éfeso más adelante vino a ser una iglesia fuerte de doctrina. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le habla de la iglesia de Éfeso, porque más adelante Éfeso empezó a tener problemas también con muchos que se metieron, que querían discutir, que querían hablar de genealogías y querían hablar de la ley, querían hablar. Era un tumulto lo que había en la iglesia. Y por esa razón es que Pablo le dice a Timoteo que no permita que eso esté pasando. Que no permita. Porque todo eso trae contiendas y disensiones. Y así fue como Éfeso se fue enfriando. Hacía muy bien su trabajo. Hacía muchas cosas bonitas. Y Cristo lo nota. Y miren lo que le dice Cristo cuando le escribe esta carta. Más adelante vamos a explicar, ¿verdad?, todo esto, pero vamos a leer y vamos a familiarizarnos con esta carta a Éfeso. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. No te ven que se está identificando tal como Juan lo ve allí en el capítulo 1. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Quiere decir que tenía una forma doctrinal para probar a aquellos que se decían ser apóstoles y no eran apóstoles. Los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Es que en esa ciudad necesitaba paciencia usted.
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Estaba en una ciudad donde se tenía que ser fuerte. Hoy en día nosotros como iglesia tenemos que ser fuertes, hermano. Porque estamos en el tiempo en que usted está viendo a su hermano allá sentado, a su hermana ahí sentada, pero de un momento a otro no la va a ver más. Porque el diablo está atacando terriblemente y el que se descuide se lo lleva a la corriente. ¿Y dónde está, hermanito? Usted se está poniendo así para verlo, a ver si lo ve a la distancia, pero no está. Desapareció, se fue. No tuvo fortaleza, no aguantó. Hay mucha presión para la iglesia hoy en día, para el pueblo evangélico. Usted va a una clínica y dice que es evangélico, todos empiezan a verlo como que si fuera, no sé qué, un bicho raro por ahí. Se le quedan viendo, sí, usted es evangélico. Va al trabajo y dice que es cristiano, que es evangélico. Olvídese, ahí lo van a tratar a usted como cualquier cosa. Van a querer faltar el respeto. Pero así es. Estamos en un tiempo bastante malo. Pero esta iglesia, hermano, aunque hacía frente a todo esto, se ocupó mucho en su defensa, en mantener aquellas cosas en pie, que se olvidó de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si Cristo viniera en este momento, ¿será que nos pudiera decir lo que le dijo a la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no me cantas como antes, ya no me adoras como antes, ya no me sirves como antes, ya no eres responsable como antes, y ya perdiste todo lo que antes hacías por mí. Pensabas en mí, siempre cantabas en tu casa, en tu carro. Ahora escuchas canciones ahí demoníacas donde los demonios se sientan contigo allí al lado y ya ni lo sientes. Estás ocupándote en cosas mundanas, terribles, satánicas, y has dejado tu primer amor. Qué terrible eso. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Era una iglesia caída. Mire qué tremendo, una iglesia caída, con buenas obras. Una iglesia que sabía quién era apóstol y quién no era apóstol. Era una iglesia de discusión. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubierais arrepentido. ¿No te ven que esta iglesia era uno de los 7 candeleros en los cuales Jesús se paseaba? Digo, yo voy a quitar ese candelero, ya no vas a ser iglesia, te voy a dejar, no te voy a ministrar. Y luego dice, pero tienes, ¿dónde estoy? Pero tienes esto, versículo 6, que aborreces las obras de los nicolaitas. Era un grupo nuevo, no se sabe tanto de este grupo. Pero Nico es conquistar y laos gente, así que era un grupo que quizá quería controlar la gente, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la promesa que se le da a la iglesia de Éfeso. Si tú vences, vas a comer del árbol de la vida. Noten bien que es la primera iglesia y es lo primero que Cristo les dice, porque ¿por qué sacó Dios a Adán del huerto del Edén? Para que no comiera del árbol de la vida estando en una condición caída como estaba. Digo, saquémoslo porque puede hacer que coma del árbol de la vida y se quede así como está. Así que Dios lo sacó por misericordia. Entonces, ahora está la promesa. Si vences, vas a comer del árbol de la vida, para que vivas para siempre. Esa es la promesa a la iglesia de Éfeso.
¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios.